y vamos a salir edificados en esta mañana. Pues vayan abriendo su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12, y a partir del versículo 12, hermanos, vamos a continuar estudiando la gran influencia de dos hombres bien importantes, de Adán y Cristo, sobre el impacto que ellos tuvieron en la raza humana, y vamos a ver qué clase de efectos produjeron sus acciones sobre cada uno de nosotros. Y en estos versículos de Romanos, encontramos una de las verdades más grandes de la salvación. Esa verdad, hermanos, es que un solo hombre, por un solo acto, por una sola obra que realizó, por su muerte, por su resurrección, nos abrió el camino de la salvación, para que todos los que en él crean no se pierdan, sino que obtengan el regalo de la vida eterna. Entonces, el mensaje de hoy es muy maravilloso. Jesucristo, fuente de la vida eterna. Entonces, Romanos, ya encontramos Romanos 5, a partir del versículo 12 al versículo 15, dice así la palabra de Dios. Tal vez mi hermano me puede echar la mano, si no buscan tan rápido. Allá, si buscan la computadora, mi hermano, allá además se va donde dice escrituras, y ahí se pueden ya salir acá las citas bíblicas en la pantalla de atrás. Bueno, si ya están ahí en Romanos 5, versículo 12, dice así la escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Yo te pido que, Señor, toda distracción sea disipada. Yo te pido que todo pendiente que tengamos lo hagamos a un lado, y que en este momento, Señor, en ese respeto a tu palabra pongamos atención, Señor. Cuando escuchamos tu palabra, Señor, nuestros oídos necesitan estar atentos, Señor, porque no estamos escuchando al hombre, estamos escuchando tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú quites toda distracción, todo lo que el enemigo quiera poner en la mente para distraernos, sea destruido, sea quitado, de tal manera, Señor, que en estos momentos, en estos minutos que vamos a predicar tu palabra, Señor, nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos recibir el mensaje que tú quieres inyectar en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que en estos versículos que acabamos de leer, mis amados hermanos, el mensaje que el apóstol Pablo quiere comunicar a lo largo de toda la epístola de Romanos es que el perdón de los pecados y la salvación de nuestras almas es únicamente posible por medio de un hombre. Dice que es por medio del Señor Jesucristo. Dice la escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y más adelante dice la escritura, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, esa declaración de que solamente Cristo salva, hermanos, es una declaración, mire, que se oye muy hermosa, es una declaración muy bonita, pero es una declaración que incomoda a las personas. ¿Saben por qué? Porque esa verdad va en contra del pensamiento, del razonamiento de los judíos. Es una declaración que ofende a todas las religiones. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre hemos creído, hermanos, que si vamos algún día a entrar al cielo, si algún día nos vamos a ganar la salvación, es porque nos tenemos que incluir nosotros, es por algo que nosotros hacemos. Y si se da cuenta, ese es el pensamiento que reina en el corazón del hombre. Sí, yo voy a entrar al cielo, pero es necesario que yo haga algo, porque nos queremos sentir importantes, porque queremos tener cierto mérito en la salvación. Pero déjeme decirle que desde el punto de vista humano, hermanos, a la gente le resulta imposible que por algo que alguien más hizo, pues eso nos pueda lograr poner en una relación recta delante de Dios. Y la razón que la gente no logra entender esto, hermanos, es debido al espíritu religioso que hay en el corazón del hombre. ¿Cuál es el espíritu religioso? Miren,
El esquema de las religiones, el esquema del pensamiento religioso, hermanos, nos dice siempre lo siguiente. Te va a decir, mira, sí, yo tengo que hacer algo, yo tengo que contribuir en algo a la salvación, porque les menciono de nuevo, nos queremos sentir parte de algo que nosotros no realizamos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Es el yo-yo de la religiosidad. El yo-yo, hermanos, es la religión de los logros humanos. Ciertamente, cuando volteamos al tiempo del apóstol Pablo, nos damos cuenta que los judíos tenían ese problema. Tenían mucho orgullo. Ellos querían sentirse que porque eran linaje de Abraham, ellos obtenían la salvación. Ellos creían que para que un hombre pudiera entrar al cielo, para que pudiese tener amistad con Dios, pues era necesario alcanzar cierto nivel espiritual. Y hasta el día de hoy eso lo oímos en muchos lugares. Dicen, para que tú alcances la salvación necesitas, no, tú no puedes ser salvo el primer día. Tú necesitas alcanzar cierto nivel, pasar por ciertos niveles, y cuando llegues a cierto conocimiento, entonces puedes alcanzar la salvación. Pero saben, hermanos, que esa es una falsa doctrina muy peligrosa. Es muy peligrosa porque esa doctrina se conoce comúnmente como la salvación por obras o la justificación por obras. Y el peligro de esta falsa enseñanza, hermanos, es el énfasis que ponen las personas en el hecho de que según ellos, por nuestros méritos, nosotros podemos alcanzar el favor de Dios. Lo grave de esto, hermanos, es que nos hace que quitemos nuestra mirada de Cristo y que lo pongamos en nosotros mismos. O sea, ya no es la obra de Cristo, ya no es el sacrificio de Cristo, sino ahora por mis méritos, por mis obras, yo puedo guardar, yo puedo retener la salvación. Entonces, el libro de Romanos, y yo diría que el mensaje de toda la escritura, de principio a fin, hermanos, es el siguiente: que el acceso a Dios, la salvación, la justificación, es únicamente por medio de la obra perfecta que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La salvación es algo que es provisto únicamente por esa persona de Jesús. La gente no acepta esa verdad, como les dije en un momento, porque no le gusta. El mundo no la acepta tan fácilmente porque preguntan lo siguiente: bueno, ¿cómo es posible que una sola persona, en este caso el Señor Jesucristo, pudiera afectar a tantas personas? Permítame ponerle una ilustración para que lo entendamos. Miren, yo sé que ustedes conocen, estamos bien conscientes que a través de la historia siempre, hermanos, han existido personas que han afectado, que han influido a la raza humana de una manera sobrenatural. Por ejemplo, hay algunas personas dentro de la ciencia, otras dentro del arte, dentro de los deportes, inclusive hay algunas dentro del ámbito religioso o de la teología que nos han dejado un legado, singularmente han afectado la vida del ser humano. Por ejemplo, Louis Pasteur, ustedes recuerdan que ese gran científico descubrió y aplicó la vacuna contra la rabia. Allá en el año de 1885, él contribuyó a hacer muchos descubrimientos científicos que hasta el día de hoy nos han beneficiado. Robert Oppenheimer, no sé cuántos fueron a ver la película que salió de el inventor, el padre de la bomba atómica. ¿Cómo afectó a la raza humana? Pues que en el año de 1945 afectó a más de 200,000 judíos, porque la bomba atómica les quitó la vida. ¿Y qué decir de otros hombres como Hitler, que exterminó a más de 1 millón de judíos en los campos de concentración nazis? Pero ninguno de esos hombres, hermanos, han afectado tanto la vida. Ninguno de esos hombres han afectado y nos han influenciado tanto, y mucho más un hombre que es el Señor Jesucristo, como lo hizo Adán y el Señor Jesucristo. Las acciones de esos dos hombres afectaron a toda la raza humana, y esos efectos los continuamos viviendo hasta el día de hoy. Miren, todas las acciones que nosotros podamos hacer, si las juntamos todas juntas, tus acciones, mis acciones y las de todos los hombres, aunque las sumáramos y las pusiéramos juntas, ninguna de ellas nos han afectado tanto por la eternidad como lo hicieron las acciones de Adán y Cristo. Tú dices, ¿quién son estos dos hombres? Pues la Biblia nos dice claramente que fueron Adán y Cristo. ¿Por qué nos afectaron, hermano? Porque Adán, ¿qué nos trajo? Dice la Biblia que Adán nos trajo la muerte.
Pero el Señor Jesucristo nos trajo vida, y no una vida cualquiera, nos trajo una vida en abundancia, nos trajo el regalo de la vida eterna. Y esas son las dos mayores influencias que el ser humano puede recibir. Mira, la muerte y la vida, hermano, son la mayor herencia, son la mayor influencia que el ser humano puede recibir. Yo me doy cuenta que el día de hoy, hermano, miren, muchos piensan que la mayor influencia, dicen, el dinero. La mayor influencia, dicen algunos, es la música. Pero déjame decirle que no es la popularidad, no es la música, no. La mayor influencia, hermanos, tiene que ver con la eternidad. La mayor herencia que usted y yo podemos recibir tiene que ver con lo eterno. Miren, acompáñenme ahí a 1 Corintios 15, versículo 21, para que se empiece a dar cuenta. Póngale un marcador ahí en Romanos. Y yo quiero que usted se dé cuenta que, miren, yo veo que el día de hoy muchos papás se preocupan, ¿verdad? Y a veces nos preocupamos desmedidamente y decimos, bueno, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Y nos dicen, yo me preocupo por dejarles, les damos buena educación, nos preocupamos en brindarles una buena casa, vivienda, buena ropa. Pero hermano, yo quiero que usted se dé cuenta que esa no es la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos. No, tiene que ver con lo eterno, según la Biblia. Dice 1 Corintios 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿qué dice que pasa en Adán? Todos morimos, dice. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, ¿qué pasa? Todos serán vivificados. ¿Se da cuenta cómo tiene que ver esta herencia con la vida y con la muerte? Entonces aquí surge una pregunta bien importante, hermanos. Yo les preguntaría, ¿cuál es tu herencia en este día? ¿Está usted seguro dónde pasaría la eternidad si usted muriera el día de hoy? Medítelo un momento. Si el Señor te llamara a su presencia y como dicen vulgarmente por ahí, si colgamos los tenis, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Porque si hemos de entender, hermanos, que una persona por un solo acto puede afectar dramáticamente a todos los seres humanos, entonces es necesario, es menester que entendamos qué fue lo que heredamos en Adán y qué fue lo que heredamos en el Señor Jesucristo. Por este motivo, cuando Pablo está aquí en el capítulo 5, pasa a hacer una discusión sobre Adán y Cristo y hace una comparación muy importante. ¿Cuál es la razón de esa comparación que hace Pablo? La razón es muy sencilla, hermanos. Porque la Biblia acaba de presentar el hecho de que el Señor Jesucristo, por su obra perfecta de su muerte y de su resurrección en la cruz y a través de la tumba vacía, por ese acto el Señor Jesucristo ha impactado a todos los seres humanos, a todos los que creen en Él. Nos impactó con sus palabras. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él es la fuente de la vida eterna. En Juan 11:25, un día cuando Jesús estaba ahí platicando con sus discípulos, hizo una declaración que no la ha hecho ni Mahoma, no la ha hecho Buda, no la ha hecho ningún fundador de las religiones. Únicamente Cristo se atrevió a decir, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero también dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si no tienes a Cristo, mi hermano, ¿cómo estás? Estás muerto espiritualmente. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego Jesús le hace una pregunta, ¿crees esto? Y yo les preguntaría, ¿creen esto ustedes, mis hermanos? Porque esto es lo que realmente importa en la vida. A Dios, cuando lleguemos a su presencia, a Él no le va a importar. Yo tenía 10 carros, tenía un Mercedes-Benz, el último modelo. Al Señor le va a importar si tenías a Cristo en tu corazón. Y ese es el mensaje principal de las Escrituras. Entonces el punto aquí, hermanos, es que el Señor Jesús, por medio de un acto de obediencia, trajo la salvación a muchos. Y alguien va a decir, bueno, eso es algo, hermano, que yo no lo entiendo, porque ¿cómo es que la acción del Señor Jesucristo nos pasó a afectar a todos? Bueno, algunos de los judíos del tiempo de Pablo tenían este problema, se encontraban perdidos en un poco de incredulidad, diciendo, bueno, eso simplemente es increíble, no lo puedo creer, Pablo. Y Pablo, como para ayudarlos un poquito, para que su fe aumentara, por eso Pablo les pone un ejemplo.
Y yo, déjeme decirle que es muy posible que algunos de los que estamos ahorita aquí, pues a lo mejor también algunos tienen dudas respecto a esto. Es muy posible que algunos de ustedes también estén teniendo problemas por aceptar el hecho de que el único acto de obediencia del Señor Jesucristo nos puede otorgar la salvación. Y si es así, si usted tiene dudas en su corazón respecto a esto, hermanos, es necesario que volvamos atrás y que miremos a otro hombre que por un acto, también por un solo acto, nos pasó a afectar negativamente, y ese hombre es Adán. Miren, permítame leerle, si usted va conmigo allá a Romanos capítulo 5, permítame leerles de nuevo la comparación que hace Pablo entre Adán y Cristo a partir del versículo 12 al versículo 14. Y Pablo dice esto, se lo voy a leer en una versión diferente, un poco más sencilla. Dice el versículo 12: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, pongan atención a lo que está diciendo ahí. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Dice el versículo 14: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, a semejanza de la ofensa de Adán, que es un tipo del que había de venir. Miren, estos versículos que acabamos de leer, hermano, déjeme decirle que son unos versículos que contienen mucha profundidad. Se ve sencillo, lo leemos y aparentemente es muy sencillo, pero contiene mucha enseñanza. Pero con la ayuda de Dios lo vamos a entender. Miren, lo que Pablo está diciendo en estos versículos, él está hablando acerca del gran impacto negativo que produjo Adán sobre cada uno de nosotros, la influencia negativa de Adán sobre toda la raza humana. Y él dice algo importante, él dice que debido a que un solo acto de Adán nos afectó a todos, es un tipo, es una imagen de Cristo, el cual el Señor Jesucristo también por un solo acto nos pasó a beneficiar a todos. Ahora sígame con cuidado a partir del versículo 12, porque vamos a aprender algunas cosas importantes en este solo versículo 12. Y tal vez hoy nos vamos a quedar solamente en el versículo 12, no llevamos prisa. Pero lo que a mí me importa, hermanos, es que vayamos con calma, y yo quiero que ustedes aprendan, que ustedes entiendan las escrituras, porque la verdad es la que nos hace libres. Y yo solamente les recuerdo que la última vez que estudiamos, ¿verdad, mi hermano? Pues la carta de Romanos en la iglesia nos llevó casi 3 años. Entonces, no se preocupe, no llevamos prisa, vamos a aprender. Pero yo le aseguro que cuando terminemos esta carta de Romanos, hermanos, su fe va a crecer. Usted va a terminar siendo un creyente más maduro en su fe, y va a ser un creyente más cimentado en los caminos de Dios. Entonces, volviendo al punto que estamos viendo el gran impacto negativo que trajo Adán. La verdad del versículo 2, hermanos, la podemos dividir en 4 partes. Número 1, lo que nos está diciendo el versículo 12 es que el pecado entró en el mundo a través de un hombre. ¿Qué dije yo? Que el pecado entró en el mundo a través de un hombre. Fíjese lo que dice el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Vamos a detenernos ahí en ese solo pequeño versículo, porque es un punto muy simple. Sin embargo, miren, aquí está revelado, hermanos, la causa de la cruda realidad de todos los problemas que enfrentamos los seres humanos. No sé usted, pero ¿qué nos dice la sociedad del día de hoy? ¿A poco no la sociedad del día de hoy a veces, a qué tiende a culpar? Vemos nuestros problemas, ven sus agonías, ven sus dificultades, y todo el mundo culpa a medio mundo. Los jóvenes dicen: no, la generación que me tocó vivir. La sociedad dice: no, es que todo está hecho patas para arriba y esa es la causa. Pero aquí en este versículo nos está diciendo cuál es la causa de todos los problemas que enfrentamos, de la maldad que hay dentro de nuestros corazones. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. El mismo Espíritu es como que nos está dando la llave para desbloquear la historia, para que usted y yo nos demos cuenta de la respuesta de esa maldad que hay en el corazón. Ahí no está diciendo por qué mentimos, ahí no está diciendo por qué robamos, por qué hacemos cosas malas, porque estamos inclinados a hacer lo malo. Repito, porque el pecado entró a través de un ser humano, a través de Adán.
Y a través de ese hombre, hermanos, dice la Escritura que el pecado vino al mundo. Pero escuchen esto, la Biblia, yo quiero que lean bien en su Biblia. La Biblia no dice que el pecado fue inventado por Adán. La Biblia no dice que ese hombre que el pecado fue originado por Adán. Lo que nos está diciendo la Biblia es que el pecado entró en el mundo por Adán. Y se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, porque yo les digo esto porque algunos piensan y tienden a culpar a Adán. Sin embargo, yo solamente les quiero recordar algo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que el diablo, Satanás, peca ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Por qué? Porque antes de que Adán estuviera aquí, Lucifer, el diablo, él ya había pecado allá en el cielo. Por su orgullo, por su desobediencia, que quiso ser igual a Dios, dijo, no, no es el hombre. Él dijo, yo no estoy tan mal, yo también quiero la adoración. Y por ese pecado de orgullo, por ese pecado de egocentrismo, fue expulsado del cielo. Pero el pecado, hermanos, aquí nos está diciendo que el pecado entró en el sistema de la creación tal como lo conocemos el día de hoy por un hombre que es Adán. Él introdujo el pecado, él nos contaminó con ese virus. Y ustedes conocen la historia que vimos hace 8 días en Génesis capítulo 3. Vimos cómo se desarrolló esa caída del hombre. Vimos que el diablo, cuya naturaleza es vil, malvada, y su intención es hacernos caer, dice que él tentó a Adán, bueno, más que todo tentó a Eva, con el fin, hermanos, de que Adán se convirtiera en el vehículo para que entrara el pecado en el mundo. Del reino angelical, Adán introdujo, por su desobediencia, el pecado a todos los seres humanos. Y si leemos en Génesis capítulo 3, hermanos, nos damos cuenta de la triste historia, cómo se desarrolló. Lo vimos hace 8 días. Ustedes se acuerdan que ¿quién pecó primero? Si se acuerdan, Eva. Y yo los quiero hacer razonar porque les dije que íbamos a aprender algunas cosas importantes. ¿Quién fue el que pecó primero? Eva. Es interesante esto, hermanos, porque si Eva pecó primero, ¿por qué Dios confrontó a Adán? Porque Adán, hermanos, es considerado responsable. ¿Por qué? Porque dense cuenta de esto, Adán pecó deliberadamente. Él no fue engañado, él no fue tentado, él le hizo caso ¿a quién? A su esposa. Y Dios había puesto a Adán como la cabeza, le había dado autoridad. Por eso es que Dios le delega la responsabilidad a Adán. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Adán una sola prohibición? Le dijo, mira, Adán, de todos los frutos de aquí de este huerto hermoso puedes comer, solamente no comas del árbol del fruto prohibido, del árbol prohibido. Entonces, ¿qué hizo Adán? La serpiente llega, tienta a Eva, Eva cae, y luego va Eva y le ofrece el fruto a Caín, y Caín deliberadamente peca, y en ese momento es cuando introduce el pecado en el mundo. Pero imagínense esto, cuán egoísta, hermanos, tenemos que ser, cuán egoísta tuvo que haber sido Adán cuando podía tener todo en el huerto del Edén, con la excepción de un solo árbol, con la excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ese único árbol es lo que Adán deseaba tener. ¿Cuán egoísta tiene que ser el ser humano? El orgullo, el egocentrismo siempre ha estado en el corazón del pecado. Por eso, hermanos, incluso fue lo que mismo que le pasó a Lucifer. Pues él dijo, yo creo que Dios no es el único que merece la adoración. Dijo, subiré en lo alto, en las alturas, junto al monte de Dios. Ahí también yo voy a establecer mi trono y voy a recibir adoración. Pero Dios, dice la Biblia, que Dios no comparte su gloria con nadie. Y por eso la Biblia nos dice que incluso el mismo Lucifer, quien dijo, seré como Dios, seré como el Altísimo, y bueno, ¿cuál era la actitud de su corazón? Yo haré, yo lo lograré, yo lo voy a hacer. Y de nuevo volvemos al yo-yo espiritual, al yo-yo que está en el corazón arraigado del ser humano. Eso nos narra Isaías 14. Ahora,
Cuando Adán pecó, mis amados hermanos, algo dramático sucedió, porque ahí dice la Biblia que el pecado entró en el mundo, sucedió algo asombroso en el ser humano. A partir de ahí su pecado trajo un cambio constitucional a nuestro cuerpo. Su pecado degeneró la identidad original que Dios había puesto sobre Adán. Acuérdense, Dios no había creado a Adán para que muriera. Dios creó a Adán originalmente para que tuviera una comunión íntima y personal con Dios. Y ahí nos damos cuenta que la impiedad desde ese momento se convirtió en una parte inherente del ser humano. Miren, ¿por qué decimos inherente? Porque yo les dije hace 8 días, véanlo en un niñito. Los que somos papás, véanlo. Tenemos un niñito de 2 mesecitos, ay, bien bonitos, ¿verdad? Pero van creciendo. ¿Y quién les enseña a mentir? ¿Quién les enseña a pegar? ¿Quién les enseña a ser egoístas? No, es algo que va saliendo ¿de qué? De la propia naturaleza caída que venimos cargando. Entonces, Adán no introdujo la infinidad de pecados que vemos en el mundo, pero él sí introdujo el principio del pecado, nos llegó a cada uno de nosotros, él sí nos contagió con ese virus. Entonces el elemento corruptor entró dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Adán era la representación de la humanidad. Adán era el prototipo de toda la humanidad que había juntamente con Eva. Y una vez que ese principio del pecado llegó a morar en él, entonces fíjense, Adán lo transmitió a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos somos hijos de Adán. Él es el primer ser humano y como él empezó a procrear, pues todos ya heredamos esa herencia pecaminosa. ¿Sabían ustedes que el pecado se transmite de generación a generación? Eso es algo que no se borra, es algo que no hay cura con excepción de la obra de Cristo. El pecado se origina, hermanos, de generación a generación. Adán era la humanidad completa. En sus lomos estaba la semilla de la humanidad que iba a reproducir la vida que se iba a dar aquí en la tierra. Entonces cuando él fue contaminado, ¿qué pasó? Pues también nosotros, cada uno de nosotros fuimos contaminados. Pero fíjense, hermanos, que Dios hizo un comentario, algo muy importante respecto a esto, para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición. Miren, cuando Dios llamó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan que dice la Biblia que Dios identificó, les dio una señal al pueblo de Israel, que en la Biblia esa señal se llama la circuncisión? Sí, la Biblia dice que Dios le dio una señal donde les dijo que al 8º día los varones tenían que circuncidarse, ¿verdad? Dios le dijo, quiero que se circunciden a todo niño varón al 8º día. Pero fíjense, esa señal no era solamente algo para distinguir a los judíos de las demás personas. Porque miren, ¿por qué no Dios no escogió una señal como decir, pues mi pueblo se va a distinguir porque miren, póngase una X en la frente o en la mano y esa va a ser la señal distintiva? ¿Por qué les dijo que tenía que cortarse el prepucio? ¿Por qué? Porque el corte de esa piel, hermanos, era una demostración del hecho de que el hombre necesitaba una limpieza profunda. Era una demostración, era una señal que algo en la vida del ser humano, en su carácter, necesitaba ser cortado. Algo se tenía que quitar algo. ¿Y por qué Dios eligió esa cosa íntima en particular para ser removida? Porque en ninguna parte, hermanos, en ninguna otra parte se demuestra mejor la pecaminosidad del hombre que en su capacidad para procrear. Porque somos máquinas de hacer pecadores. Somos máquinas de hacer pecadores. Si tú quieres darte cuenta de la gravedad en la que vivimos, de la pecaminosidad del hombre en su nivel natural, lo ves en el 8, hermanos, de que un hombre siempre va a producir ¿qué? Pecadores. Y no me diga, no me salga con el cuento de, ay, mis hijos son unos santos. No, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos máquinas de ser pecadores. Por eso la circuncisión, mis amados hermanos, era la forma en que Dios le estaba diciendo a la gente, al ser humano, necesitas una cirugía radical, necesitas un cambio, una transformación en el nivel más profundo de naturaleza caída. Necesitamos cada uno de nosotros ser regenerados.
Y el único que puede producir esa regeneración, a meternos a una relación de nuevo con Dios, es por medio de la obra del Señor Jesucristo. Por eso, en conclusión de este punto, hermanos, podemos resumirlo de la siguiente manera: que toda la raza humana, incluyéndola a usted y a mí, toda la raza humana en los lomos de Adán quedó atrapada en la contaminación del pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo en la primera parte del versículo 12, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces cuando Adán pecó, introdujo el pecado en la corriente humana, y así, hermanos, el hombre, por un acto de desobediencia, afectó a toda la raza humana. Esa es la primera parte. Ahora, ahí mismo en el versículo 12, segundo lugar, ahí mismo en el versículo 12 de Romanos 5, versículo 12, nos muestra algo también importante: que la muerte entró en el mundo a través del pecado. ¿Qué dije yo? Que la muerte entró en el mundo a través del pecado. Esa es una pregunta que yo les decía, no se la va a poder contestar la ciencia. La Biblia nos da la respuesta. Dice Romanos 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un pasaje paralelo lo encontramos de Romanos en 1 de Corintios 15, que nos dice lo siguiente: y así como en Adán todos mueren. En Adán, mi amado hermano, todos morimos. Y eso nos lleva al segundo punto de este versículo: que la muerte entró en el mundo a través del pecado. Y entonces yo quiero que ustedes lo empiecen a escribir en su mente para que no se les olvide. El primer punto es que el pecado entró en el mundo a través de Adán. El segundo punto es que la muerte entró en el mundo a través del pecado. Eso es lo que dice la Biblia, que la muerte es una consecuencia del pecado. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Adán? Mira, ya le había advertido: Adán, come de todo, pero el día que tú comas del árbol, del fruto prohibido, mira, ese día vas a morir. Y desde ahí el principio de la muerte, hermanos, se hizo presente en todos los seres humanos, porque Adán y Eva comieron. Pero imagínense, yo quiero que echen a volar su imaginación por un momentito, e imaginémonos, hermanos, cómo serían las cosas si Adán y Eva no hubieran desobedecido. Por lo que yo alcanzo a ver en la Biblia, hermanos, yo creo que si ellos no hubiesen comido, si no hubiesen desobedecido a Dios, los seres humanos hubiésemos sido trasladados a la presencia de Dios sin experimentar la muerte. Y las notables excepciones de Enoc y Elías habrían sido la regla para todos los seres humanos. Porque la Biblia, estamos hablando de la muerte, y la Biblia nos habla de dos hombres que vivieron como nosotros, pero no experimentaron la muerte. ¿Sabe quiénes fueron? Dice la Biblia que el profeta Elías no experimentó la muerte física, sino dice que un día fue transpuesto en un carro de fuego a la presencia de Dios. No lo busque. Segunda de Reyes 2:11 dice: y aconteció que yendo ellos, iba con Eliseo, dice: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías no experimentó la muerte. Segundo lugar, Enoc. El siervo Enoc tampoco vio la muerte, porque dice la Escritura, hermanos, que un día simplemente desapareció de la faz de la tierra, porque Dios le plació llevárselo a su presencia. Y eso lo testifica Hebreos 11:15. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dirá alguno: bueno, entonces ¿cómo está eso de que la Biblia dice que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez? ¿Es una ley? Bueno, ahorita no hay tiempo para hablar de esto. De otro día vamos a hablar de esto, de estos dos hombres. Pero tal vez, de acuerdo a lo que yo veo en las Escrituras, tal vez esa debió de haber sido la regla, que el Señor nos llevara así a su presencia sin experimentar la muerte. Pero desde que Adán y Eva pecaron, la muerte llegó a nuestras vidas. Ahora yo quiero que escuchen esto. Miren, la muerte, hermanos, dense cuenta que la muerte no es natural a la constitución del ser humano. No estaba en los planes de Dios.
porque fuimos criados a la imagen de Dios. La muerte, hermanos, es una invasora. La muerte es una usurpadora. La muerte es la consecuencia penal del pecado. Yo sé que ustedes y yo estamos familiarizados con las consecuencias de lo que hacemos, porque las consecuencias penales las vemos todos los días. Por ejemplo, contéstenme, ¿cuál es la pena legal de una persona que se vuela un alto, que no respeta los semáforos? Pues la pena legal es que llegue los panditas, ¿verdad? Decía alguien por ahí, el policía, y que le dé un ticket, ¿verdad? Una infracción. Esa es la pena legal. Ahora dígame, ¿cuál es la pena legal de alguien que roba, de alguien que mata? La cárcel. O si es muy grave, pues la misma muerte, la silla eléctrica. Entonces, Ezequiel 18 dice en el versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 3:23 lo vuelve a confirmar, la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es muerte. Y esto nos muestra entonces, hermanos, que la muerte se convirtió en el castigo por el pecado, y este es el fruto directo, irreversible del veneno que entró en el corazón de los seres humanos. Entonces, por eso dice la Biblia que en Adán todos mueren, en Adán todos morimos. El pecado y la muerte, hermanos, déjenme decirle que son dos cosas dos cosas que están relacionadas entre sí, son dos cosas que no las podemos separar una de la otra. El pecado vino a través de Adán a la vida humana, y la muerte vino a través del pecado. Ahora bien, ¿se ha preguntado por qué la Biblia dice, por ejemplo, manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia? Y ese es nuestro hábitat natural cuando tenemos a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos pide la carne, eso es lo que nos pide nuestra naturaleza. Pero déjenme decirle que algunas preguntas dicen, bueno, ¿por qué pecamos? Pecamos porque las obras del pecado fluyen del carácter de corrupción que todos venimos cargando. Es muy importante tener en cuenta esto, entenderlo, porque debido a que tenemos el principio corrupto del pecado dentro de nosotros, cometemos malas obras, cometemos malas acciones. Entonces entienda esto, miren, no somos declarados pecadores porque pecamos. O sea, Dios no te culpa porque dices, porque robé, porque mentí, porque cometí adulterio. Son pecados, pero Dios no nos culpa, no nos declara pecadores porque cometemos ese tipo de pecados. Pecamos, hermanos, porque heredamos una naturaleza pecaminosa. Y lo que quiero decir es muy simple. En otras palabras, Dios no nos considera pecadores porque cometemos ciertos pecados. Pecamos porque nacimos siendo pecadores. Ya lo traes de fábrica, ya lo traes desde el vientre de tu madre. En pecado me concibió mi madre, decía el salmista. Entonces, yo quiero que se dé cuenta que entró el pecado, entró la muerte, y la muerte, mis amados hermanos, nos afectó en 3 dimensiones. Porque la muerte no es simplemente que te mueras físicamente. La muerte tiene 3 dimensiones. Acuérdense, tenemos la muerte biológica. La muerte biológica significa que un día este estuche que vienes cargando, este cuerpo, miren, se va haciendo viejito, nos morimos, y ese cuerpo biológico un día lo van a enterrar 3 metros bajo tierra. Esa es la muerte biológica. Pero también está la muerte espiritual. Y la muerte espiritual significa, hermano, que tú, aunque ahorita estemos vivos y te veas bien fortachón, puedes tener vida biológica, pero si no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente. Y la muerte eterna, que es la más importante, la muerte eterna se refiere en la Biblia a la muerte segunda. Se refiere a aquel día del juicio que Dios va a hacer sobre todos los seres humanos. Y dice la Biblia que en aquel día del juicio, si tu nombre no es hallado en el libro de la vida, seremos lanzados al lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero escuche por favor lo que dice Apocalipsis 20, versículo 12. Acompáñeme ahí, ya vamos a terminar hoy. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 12. Dice la escritura, en la visión que vio el apóstol Juan, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. O sea, iba a estar aquellos niñitos que han muerto de meses,
van a estar también aquellos que murieron y que a lo mejor nunca supimos de ellos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ¿ante quién? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Acuérdense que el juicio, ¿para quién es? Para el incrédulo, para el que no tiene a Cristo. Para el creyente, él ya ha pasado de muerte a vida, porque dice la Escritura que para nosotros ya no es el juicio, para nosotros está reservado el tribunal de Cristo, donde Dios, ahí te vas a perder recompensas por lo que no hiciste en tu vida cristiana. Pero ahí ya no va a ser juicio, el juicio es para el incrédulo. Entonces en ese juicio dice, en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó a los muertos. O sea, si usted se pregunta, ¿qué va a pasar con aquellas personas que murieron en un naufragio y que nunca encontraron sus cuerpos? Dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y luego noten lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Fue lanzado al lago de fuego. En conclusión, mis amados hermanos, el pecado vino al mundo a través de un hombre, y la muerte vino a través del pecado. Yo quiero terminar con esta, haciendo un tipo de reflexión. ¿Se han preguntado, hermanos, dónde van a pasar la eternidad? Yo creo que a veces pensamos más en otras cosas, pero esto repercute en lo eterno. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Si fueras a morir el día de hoy, en esta semana, ¿cuántos están seguros a dónde se irían? ¿Cuántos están seguros dónde pasarían la eternidad? Porque solamente hay dos destinos según la Biblia. O la vamos a pasar en la presencia de Dios, o la vamos a pasar separados de Él en el lugar que menciona aquí, el lago de fuego. Y yo quiero terminar dándole aliento a su vida, porque todos un día vamos a morir, queramos o no. Ya la Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Pero mientras que hay vida, hermano, es cuando hay esperanza. Cuando tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo, es cuando debemos de recibirlo. Y el pensamiento que nos viene, yo cuando dice el joven, ¿verdad? La señorita, cuando está en la adolescencia y la juventud, yo deja que disfrute mi juventud, deja que acabe mi carrera, y ahora sí le voy a servir a Dios, ahora sí le voy a entregar mi vida. Cuando ya estamos papás, adultos, ya a veces nos enfocamos en otras cosas. No, deja que ahorita saque a mi familia adelante, que haga. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que el Señor nos llama. Y hay una historia en la Biblia, en el Evangelio de Juan 11, versículo 20, que es algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tuvo una amistad muy bonita con una familia, con Marta, con María, y aún había un hombre que también era su amigo, el cual quería a Jesús mucho, que era Lázaro. Pero dice la Biblia que un día Lázaro murió como cualquier otro ser humano. Y empezaron a venir las preguntas, la incredulidad en el corazón de sus hermanas. Y dice que llega Jesús y empiezan las quejas, ¿verdad? Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero si Dios hace algo maravilloso, porque el Señor Jesús nos enseña que más allá de la muerte física, hermanos, es algo que nos debemos de preocupar más allá. Y fíjense lo que dice ahí en el Evangelio de Juan 11, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como si Dios no estuviera en todo lugar. Dice, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Y yo creo que es lo que Dios quiere hacer en aquellos que todavía están muertos espiritualmente. Quiere resucitarnos a vida eterna. Le dice, ¿tu hermano resucitará? Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior. O sea, la mente de Marta se estaba yendo hasta aquel día cuando todos los muertos iban a resucitar. Y dice, yo sé, Jesús, que mi hermano va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Pero le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el Señor te está diciendo, el que me da buenas ofrendas. El Señor no te está diciendo el que no se pierde ningún servicio. El Señor te está diciendo algo tan simple: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestras transgresiones? El Señor quiere producir una transformación. El Señor quiere hacer una obra como lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso hoy es el día, hermanos, mientras que estamos vivos. Mientras que estamos vivos hay oportunidad. Pero ya una vez que nos vamos, que dejamos de respirar, ahí se acabó toda oportunidad. El tiempo de la salvación, hermanos, es mientras que oímos la voz de Dios. Entonces, ¿qué es Cristo para nosotros? Primer parte, podemos concluir que Jesucristo, hermanos, es la fuente de la vida eterna. En Adán, decía la Escritura claramente, encontramos muerte, encontramos decepción, nos encontramos faltos de esperanza, pero en Cristo Jesús encontramos el regalo más maravilloso, que no es hacerte famoso. Algunos se acercan a Cristo porque dicen, ahí me predicaron, me dijeron que me acercaba a Cristo e iba a ser famoso, se iban a acabar mis problemas. Les pregunto, ¿pasó eso? No, al contrario, hay veces que los problemas como que parece que aumentan más. La familia se nos vuelve en contra, empiezan a surgir problemas, pero es que el Señor nos está probando, el Señor nos está trabajando en nuestras vidas. Pero la promesa del Señor Jesucristo es que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la fuente de la vida eterna. ¿Te gustaría recibirlo en esta mañana? No tienes que pasar en este lugar, simplemente es un acto de fe que tú puedes realizar ahí donde estás y decirle, Señor, por fe, yo quiero que entres a mi corazón. Yo te recibo como el único y suficiente Salvador. Yo reconozco que el sacrificio que realizaste en la cruz del Calvario, tu muerte y tu resurrección son más que suficientes para lavarme, para limpiarme por tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y en el momento que confesamos y creemos, dice la Biblia, que en ese momento pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. Pónganse de pie. Nos quedamos en el versículo 12 y vamos a continuar el próximo domingo desglosando este hermoso versículo. Pero si tú quieres hacer ese compromiso, no es necesario que vengas a este lugar. Deja, si el Espíritu Santo te está tocando, simplemente hable tu corazón y dile, Señor, yo quiero que entres a mi corazón. Cierra tus ojos ahí y dile, si tú así lo deseas, Señor, yo quiero recibirte, yo quiero que entres a mi corazón. Pero no lo hagas por una motivación, porque yo te lo estoy diciendo. Hazlo porque tú te has dado cuenta que no quieres pasar una eternidad en ese lago de fuego, sino que quieres pasar una eternidad con el Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos ningún mérito, Señor, en la obra perfecta de lo que tú realizaste. Únicamente nos corresponde acudir a tu llamado, Señor, cuando lo oímos. Señor, te damos gracias porque no es por obras, no es por las cosas que realizamos. Y nos damos cuenta, el día de hoy hemos aprendido cómo en Adán recibimos solamente corrupción, encontramos el virus del pecado, encontramos la consecuencia del pecado, que es la muerte.
pero en ti encontramos, Señor, el regalo maravilloso que no lo puede dar la medicina, no lo puede dar la ciencia, ese regalo, Señor, que tú nos diste. Yo he venido, tú dijiste, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es una vida cualquiera, es una vida que transforma, es una vida que nos cambia, es una vida, Señor, donde tú vas moldeándonos para que podamos ser a cada día a tu imagen, Señor. Por eso dice tu palabra: puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, auméntale la fe, te lo pido en el nombre de Jesús, que aumentes la fe en la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Si alguno no te ha entregado su vida, Señor, yo te pido, Señor, que les abras los ojos espirituales y que por medio de tu Espíritu Santo sus corazones sean redarguidos y que en el momento adecuado, Señor, ellos puedan entregarte tu vida a ti, sabiendo quién eres, sabiendo qué es lo que desean, Señor, recibiéndote como que ellos, reconociendo que tú eres el único medio, Señor, de la salvación. No hay otro mediador dado a los hombres en quien podamos ser salvos, únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Señor, que tu bendita palabra no vuelva vacía, sino que produzca fruto a 100 por uno y que traiga mucho fruto en la vida de todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan por las redes sociales. Y Señor, que en el momento cuando tú lo desees, cuando, Señor, tú hagas tu obra en el corazón, que aquellos que no te han entregado su vida puedan entregarte su vida y darte, Señor, sus corazones para que tú puedas realizar en ellos esa obra bendita, Señor, que tú viniste a darnos vida, Señor. Te damos gracias, somos despedidos de este lugar, mas no de tu presencia. Ve con cada uno de mis hermanos a sus hogares, a sus trabajos, y que en este comienzo de semana, Señor, tu presencia esté con nosotros, que tu paz repose en el corazón de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre bendito y maravilloso de Jesús. Amén. Pues hermanos, salúdese, que Dios le bendiga, y si Dios nos permite, nos vemos el próximo jueves o el próximo domingo. Que Dios me los bendiga.